presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 15 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir, analizar durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo ocurrido ayer en Washington, en los Estados Unidos, es destacado por los medios de comunicación internacionales. Tiene que ver con la ayuda humanitaria. Varios países se comprometieron a donar hasta $100 millones hasta ayer. Con este fin, estamos hablando de naciones como Alemania, Reino Unido, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Taiwán. Un país, por cierto, que tuvo representación diplomática hasta 2009 en Venezuela. A partir de esa fecha le tocó trasladar sus oficinas a Colombia para seguir atendiendo a los aproximadamente 400 ciudadanos que continúan en nuestro país. Desde la OEA, el secretario general aseguró, entre otras cosas, que la verdadera ayuda que necesitan los venezolanos, y lo citamos, es la salida de Maduro. De esto seguramente conversaremos durante la mañana de hoy. Ayer, Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, en una actividad de la Universidad Central de Venezuela, hacía referencia, entre otras cosas, a este cargamento de medicinas que llegó a La Guaira, en teoría con medicamentos de China y de Cuba. Decía, bueno, ¿qué pasó? No existía bloqueo. No existía crisis humanitaria en nuestro país. En la misma línea, John Bolton, en su cuenta en Twitter hace algunas horas, saben ustedes, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, decía, después de desviar la ayuda necesaria para los venezolanos a Cuba la semana pasada, 100 toneladas, y regalando miles de millones de la riqueza del pueblo venezolano a Cuba, ahora Maduro busca ayuda de Cuba y China, al mismo tiempo que se niega la crisis humanitaria venezolana y se rechaza la ayuda en la frontera. Por cierto, Juan Guaidó decía ayer, entrará sí o sí a Venezuela estos insumos. Veíamos imágenes en Amazonas. Liborio Guarulla publicaba parte de la ayuda que ha enviado la Unión Europea, que aparentemente ya ha ingresado por los ríos con ayuda de los indígenas a nuestro país. Hay varios temas a propósito de lo que está ocurriendo puertas adentro. Donald Trump decía, están pasando más cosas de las que ustedes se imaginan. Bueno, agencias como Reuters y AP aseguran que el enviado de Estados Unidos, Elliot Abrams, sostuvo reunión secreta con Jorge Arreaza en Nueva York. Una larga reunión para hablar acerca del destino de nuestro país. Y conocemos la mañana de hoy, de esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, una información según la cual un tribunal en los Estados Unidos ha ordenado a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, a pagar, atención, la cifra de $1.400 millones en un caso de corrupción. Me dicen que tenemos a Freddy Superlano, diputado. Él es miembro de la Comisión. No tenemos todavía a Freddy Superlano de la Comisión de Contraloría. Tenemos a Mayela Armas, periodista especializada en el área económica. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues mucho interés de conversar sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis y la situación de la principal industria en Venezuela. Te pediría una primera valoración sobre esta decisión contra Rafael Ramírez, que tiene que ver, entre otras cosas, con la política del Estado durante la época del expresidente Chávez y que mantuvo Nicolás Maduro, esto ir contra el sector privado que había invertido en el sector petrolero en nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, básicamente lo que se...
lo que sucedió ayer, de la investigación de la Corte, es algo sobre los hechos de corrupción que, bueno, eran conocidos, o que surgieron, su conocimiento surgió después de la salida de Rafael Ramírez. Entonces, bueno, son investigaciones que se vienen registrando ya desde el año 2015 aproximadamente. Sobre este tema nos llama la atención el monto que le obligan a pagar. La agencia de noticias Reuters, de hecho, en algún momento deja la inquietud acerca de dónde va a sacar el dinero y si esta empresa finalmente va a recuperar lo que se les adeuda o este reclamo. Hablamos de Harvest Natural Resources. Y quisiera tu comentario en torno a este tema. Y lo saco a colación porque en el marco de esta crisis institucional, figuras como Rafael Ramírez incluso han dicho que quieren aspirar a la presidencia de nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, básicamente estamos hablando, como te repetía, son casos que se vienen investigando desde el año 2015 en Estados Unidos. O sea, estos son procesos, temas de desvío de fondos. Bueno, estos son procesos que no sabemos en cuánto tiempo puedan terminar y qué puede pasar. O sea, Ramírez en estos momentos está en un punto, no tenemos una exactitud de cómo él pueda responder a estas investigaciones. Contarte acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Ayer desde la Sala Constitucional, conformada en buena medida por magistrados express, utilizando otra vez el expediente del desacato, una figura que fue inventada o creada para desconocer la voluntad popular expresada en 2015, estos 14 millones de venezolanos que eligen a la Asamblea Nacional, emite una decisión en la cual declara nula la designación de las juntas directivas ad hoc frente a Citgo Petroleum, incluso frente a Petróleos de Venezuela, para hacer frente a esta situación en los Estados Unidos. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque ciertamente entendemos que en el caso concreto del equipo de Juan Guaidó se ha movido lo más rápido posible para levantar las sanciones y recuperar la operatividad de esta empresa que estaba a punto de perderse. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, básicamente lo que estaba haciendo el equipo de Guaidó, de activos, como ellos los han estado llamando, y como lo ha estado diciendo desde el mismo momento en que se ha registrado todo este cambio. Era de esperarse que el gobierno reaccionara de ese tipo de manera en relación a las decisiones que pues perfectamente bien que desde 2016 justicia y los decretos de emergencia ellos nombraron unas juntas administradoras, porque estamos viendo un proceso donde en enero se incrementaron las sanciones, y en ese incremento de las sanciones estamos hablando de que parte del ingreso petrolero podría ser congelado en la medida en que, por ejemplo, PDVSA venda crudo a Estados Unidos. Ese ingreso se congela, pasa a una cuenta hasta tanto se registre un cambio o se registre un cambio en medio de la transición. Entonces, para poder utilizar esos fondos, lo que estaba previendo el equipo de Juan Guaidó es la necesidad de nombrar juntas administradoras transitorias, tanto en PDVSA como en CID, que permitiera la ejecución de ese dinero. ¿Cuál es la respuesta hoy? Bueno, eso hay que ver lo que Guaidó diga. O sea, esta tarde él tiene una presentación, entonces habrá que esperar si tiene algún tipo de reacción sobre esa materia. Ahora, en la práctica, sobre la situación de Citgo, nos llama poderosamente la atención el mensaje que ahora intenta enviar Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. Lo reiteraba en una entrevista con la agencia AP, y es que ellos aseguran que con esta decisión
de los Estados Unidos prácticamente pretenden arrebatar esta empresa que ya estaba en peligro. En este espacio lo comentamos en varias oportunidades. Yo quisiera tu opinión, tu análisis, porque da la impresión, y tú me corregirás si me equivoco, que estas sanciones y si la transición avanza en nuestro país, incluso podrían salvar este patrimonio que estaba a punto de perderse en medio de una cantidad de demandas y transacciones que hizo, por cierto, esta administración. Te escuchamos. Bueno, esto es un proceso que viene de negociación que tiene que hacer estas nuevas juntas o en un eventual avance de la transición, tiene que negociar con sus acreedores. O sea, hay que recordar que Citgo es garantía de unos bonos que se emitieron en el año 2016 y también es garantía de un préstamo con Rosneft. Entonces, eso implica, uno, a quienes están a cargo ahora, tener que mantener sus pagos tanto a Rosneft como a los bonistas. Y si bien es un objeto es como el activo que se está utilizando para respuesta de una serie de demandas, ahora viene un proceso de negociación con acreedores. O sea, estamos hablando que es Cristalex y bueno, cualquier otra eventual demanda que pueda surgir. Entonces, bueno, esto es un equipo que tiene que sentarse a negociar fuertemente con los acreedores. Lo cierto es que hasta hace poco era caso perdido, Citgo. Es decir, yo quisiera tu comentario al respecto, porque no solo estaba este tema justamente de los bonistas, de la rusa Rosneft, esta demanda de Cristalex que ya estaba en marcha, y la intención de varios acreedores justamente de actuar contra el principal activo que tiene nuestro país, ¿correcto? Bueno, sí, hay una serie de demandas. Por ejemplo, Cristalex está detrás de Citgo, pero es un proceso que todavía no se ejecuta de manera rápida porque PDVSA ha apelado ese proceso. Entonces, bueno, tú pasas una apelación, se revisa, luego viene otra vez el juez y revisa lo que digan las partes. Entonces, bueno, no es algo que tú digas que estaba del todo perdido, porque, bueno, el gobierno estaba buscando maneras para tratar de no perder el activo. Ahora, ¿a cuánto asciende los compromisos que tiene la nación? Es decir, sobre todo tomando en cuenta el default selectivo del año pasado, entendemos que se dejaron de pagar alrededor de 8.000 millones de dólares en 2018. Sí. Bueno, el gobierno tiene un default selectivo, como tú lo acabas de decir. El gobierno ha dejado de pagar, tanto la República como PDVSA han dejado de pagar unos 8.000 millones de dólares en intereses de los bonos. Pero el único bono que ellos han pagado son los que vencen en el 2020. ¿Y qué sucede? Que esos bonos de 2020 son los que tienen como garantías CIA. Entonces, esa es la demostración de que el gobierno no quiere perder de todo Citgo. Y bueno, ahora en unas nuevas etapas, conversaciones y negociaciones muy fuertes con los acreedores. A propósito de lo que está ocurriendo con los acreedores, ayer el ministro de Finanzas nos llamó poderosamente la atención de Rusia, reiteraba que Venezuela tiene que cumplir con sus compromisos y no sabemos en qué términos porque se trata de una nación que está respaldando a Nicolás Maduro. Quisiera tu comentario en torno a este tema y cuál es tu interpretación frente a este tipo de declaraciones. Bueno, aunque sean países socios y países amigos, todos ellos van a querer que efectivamente el gobierno siga cumpliendo con sus responsabilidades. Uno, ya Rusia renegoció parte de la deuda con Venezuela. Entonces, bueno, aquí todo el mundo, así sea a país amigo, va a querer que tú sigas pagando tus obligaciones, tus compromisos. Y bueno, y en el caso de Rusia también, independientemente del apoyo que pueda estarle dando al gobierno de Maduro, y eso sucede, o puede suceder con Rusia, como puede suceder con China. O sea, con China ya venció un periodo de gracia el año pasado y China no extendió ese periodo de gracia y Venezuela le está pagando, dando como le está haciendo hace 2 años. Entonces, bueno, son países socios, son países amigos, pero en estos momentos ellos van a exigir que es el pago de sus compromisos.
También nos llamaba la atención ayer la información según la cual la filial de la petrolera rusa Lukoil cesó sus negocios con petróleos de Venezuela, producto de las sanciones. Y también quisiera tu comentario, porque da la impresión que ciertamente para Nicolás Maduro y su equipo se complican las cosas, tomando en cuenta, insistimos, la profunda crisis institucional que afecta a nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, es parte de lo mismo que está sucediendo. Si bien puede ser un país amigo, bueno, hay temores porque Lukoil también tiene negocios en otras partes del mundo. Entonces, bueno, de una u otra manera las sanciones pueden ir tocando ciertos aspectos que afectan los negocios de estas empresas. Entonces, bueno, cada empresa va tomando sus previsiones en estos momentos. O sea, por más que tú reflejes un apoyo, los negocios son los negocios. Ayer leíamos varios análisis acerca del impacto que van a tener las sanciones a corto plazo para la producción petrolera en nuestro país. Algunos hablan de una caída de hasta 500.000 barriles este año. Yo quisiera tu comentario y cuál sería el impacto para las finanzas en Venezuela de una situación de esta naturaleza si la transición al final bueno, no se consolida, avanza y se ponen en marcha todos los planes que se han anunciado. Te escuchamos. Bueno, hablarte del mediano plazo es muy difícil. O sea, lo que se te puede decir que un impacto inmediato es básicamente que tienes unas ventas de crudo, un ingreso que podría estar siendo congelado, entonces el gobierno ya no va a tener el mismo flujo de divisas, porque básicamente el dinero que recibe cash es lo que se vende a Estados Unidos. Entonces ahora el gobierno tiene que redireccionar esos barriles, o sea, ya no lo tendría que mandar a Estados Unidos, tienes que mandarlos a China o tienes que mandarlos a India, y eso es un proceso. Los envíos tardan, el flujo no va a ser rápido, entonces bueno, eso tiene un impacto en las importaciones públicas, por poner un ejemplo. Lo segundo es el tema de lo que es diluentes que tú necesitas para las mezclas de crudo y para la gasolina. Entonces muchos de esos diluentes tú los traes de Estados Unidos. Entonces eso es un proceso que ahora se va a complicar mucho más. Entonces la situación es bastante compleja para las próximas semanas. O sea, PDVSA tiene cargamentos de gasolina que puede ir descargando porque ya fueron compras que se hicieron con anticipación. Pero es un proceso que para ellos financieramente se va a complicar en el corto plazo. ¿Qué puede pasar en el mediano plazo? Es algo totalmente impredecible en estos momentos. Así es, estamos frente a una situación incierta. Mayela Armas, gracias por atendernos, periodista especializada en el área de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Como lo decía nuestra invitada, pueden ser muy aliados de Nicolás Maduro, países como Rusia y China, pero quieren su dinero. Y por eso a eso respondía seguramente la declaración del ministro de Finanzas. Habrá que ver qué le dice Nicolás Maduro de vuelta, pero entre otras cosas advertía, contamos con que Venezuela va a cancelar sus compromisos con nuestro país. En realidad la palabra que utilizaba es Venezuela debe cancelar los compromisos que tiene con Rusia. A propósito del futuro, que es incierto, efectivamente, porque la crisis se ha profundizado desde el punto de vista institucional, ya arrastrábamos una crisis en todos los órdenes, en lo económico, en lo social, en lo político. Morgan Stanley lo publicaba ayer Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica en un reporte sobre Venezuela, decía algunas cosas de lo que ellos prevén. Decía, un cambio político parece cada vez más probable, dado un gran déficit de caja en divisas, una hiperinflación, la escasez de productos básicos y la presión internacional. Más adelante decía, la nueva ronda de sanciones está diseñada para acelerar la caída de la producción y exportaciones de petróleo. Redirigir los flujos de petróleo a otros mercados probablemente resultará difícil y costoso, lo que decía nuestra invitada.
La unidad de investigación del Banco Morgan Stanley escribía un reporte sobre Venezuela, destacaba sobre Nicolás Maduro la continuidad de las políticas parece cada vez más difícil con el déficit de caja de 14 millardos de dólares. Además, se ve altamente probable un escenario de cambio político. Efectivamente, esos, digamos, unos de los escenarios probables que se ve de cara al futuro y por eso ha ocurrido todo lo que ha pasado. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la principal industria en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado por Voluntad Popular, Freddy Superlano. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a usted por la oportunidad. Pues mucho interés, a ver si podemos, no sé si recibe nuestra llamada a través de un celular. Le ruego, diputado, que se acerque lo más al teléfono y se mantenga unos minutitos en el mismo sitio para escuchar perfectamente lo que tiene que decir. Yo iniciaría conversación, diputado, a partir de esta decisión que ha trascendido contra Rafael Ramírez en los Estados Unidos. Lo obligan a cancelar 1.400 millones de dólares por una acción contra una empresa que funcionaba en nuestro país. Entre otras cosas, esta empresa no le permitieron que vendiera sus activos en Venezuela en el año 2012, lo cual la llevó a perder hasta 400, casi 500 millones de dólares, y acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar la transacción. Yo le pediría una primera reacción de su parte, porque desde la Asamblea Nacional ustedes en un momento determinado señalaron al expresidente de PDVSA de estar involucrado en casos que significaron una pérdida de hasta 11 millardos de dólares para la nación. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, lo que va a suceder, ¿no? Y las acciones que se van a seguir tomando en contra de Rafael Ramírez por todo lo que hizo, el daño que le hizo a PDVSA, quizás apenas estamos viendo las primeras de ellas, como te lo dije. Nosotros denunciamos en el año 2016 un daño patrimonial que este señor le habría hecho a la empresa por encima de los 11.000 millones de dólares. Y recordemos que para aquel entonces el Tribunal Supremo del Exilio, del país
prácticamente daba una sentencia donde nos prohibía que iniciáramos una investigación contra Rafael Ramírez, ¿no? Ya todos saben lo que vino después con el cambio del fiscal general de la República y el momento en que Ramírez comienza a ser disidente, ¿no?, del régimen de Nicolás. Pero por supuesto que además de eso van a venir otras cosas. Recuerden que también denunciamos que se contrataban buques para el transporte de petróleo que se alquilaban y que nunca salían del puerto, nunca llegaban a Venezuela. Es decir, y cada uno de estos te cobraban como que eran $700,000 diarios, y como estos había más de 39 en un momento que lo denunciamos. Es decir, y esto son cosas muy mínimas en comparación con todo lo que nosotros pudimos denunciar en su momento, con la contratación de los taladros chinos, también la cosa de esto, donde también pues denunciamos que hubo también allí un fraude de la nación, entre tantas otras cosas más que seguramente van a ir saliendo a la luz pública en el momento, en otros países donde hay justicia, que es negada en Venezuela, y en Venezuela cuando existe Estado de Derecho. Preguntarle, diputado, porque en el caso concreto de Rafael Ramírez, él ha puesto su nombre sobre la mesa, él quiere presidir nuestro país. Yo le pediría un comentario porque ciertamente el Tribunal Supremo de Justicia, que impidió la investigación en su momento, ayer declaró nula la designación que anunciaban ustedes al frente de Citgo y las empresas filiales en los Estados Unidos. Quisiera su comentario, lo escuchamos. No hay decisión que haya tomado la Asamblea en todo este tiempo que el TCJ no haya salido para boicotearla. Pero nosotros sabemos también que ese TCJ es un Tribunal Supremo de Justicia inconstitucional, que obedece solamente a las órdenes del usurpador Nicolás Maduro, así que nosotros seguiremos avanzando en función de esto. En cuanto a la pregunta que tú me hacías de la postulación que quería hacerse, ¿no?, Ramírez referente a ser candidato del PSV a la presidencia, bueno, también el PSV queda muy poco hueso sano. Es decir, casi todos estos que fueron ministros, que estuvieron acompañando pues a Chávez y después a Nicolás, están involucrados en hechos de corrupción, a excepción de algunos que incluso pues han manifestado su postura en su momento, ¿no? Pero Rafael Ramírez pues es inmoral a presentarse como candidato presidencial de Venezuela. Ahora, como ser el candidato del PSUV, como él lo dice, pues no sería nada extraño, ¿no?, que una persona como este fuera el candidato del partido de gobierno. Sobre los movimientos que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro ha tratado de hacer con cuentas en el exterior que pertenecen a Petróleos de Venezuela, ¿qué puede comentarnos? Por fortuna esto se ha detenido, producto de la acción de la comunidad internacional, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. Hace algunos días comentábamos la decisión de Bulgaria de detener una de estas transacciones. ¿Qué otra información han logrado recabar, diputado, en torno a este tema? Mira, en relación a lo que tiene que ver con las cuentas de PDVSA, ¿no?, nosotros rápidamente nos movimos a principios de año con la protección de activos y también con la creación del fondo. Y eso pues se ha adelantado pues bastante, ¿no?, gracias a la colaboración de los distintos organismos internacionales, a distintas unidades de inteligencia financiera y por supuesto a la Administración de Justicia, países que reconocen al presidente Guaidó como presidente legítimo venezolano. Donde tenemos nosotros pues quizás todavía algún problema y estamos buscando la forma, tiene que ver es con el Banco Central de Venezuela y la venta del oro venezolano hacia otros países. Denunciamos hace pocos días que una funcionaria firmaba la autorización de venta de varias toneladas de oro hacia Emiratos Árabes y hacia Turquía. Y es precisamente es lo otro que estamos tratando nosotros de detener en este momento, porque es la otra vía que está utilizando el gobierno en este momento para tratar de encontrar dinero y, por supuesto, al final del día le hace un daño al erario patrimonial, porque parte de este oro, o gran cantidad de este oro venezolano, al final del día se está vendiendo incluso por debajo de los estándares internacionales, los precios internacionales, y también nos trae serias consecuencias, además de que se desconoce cómo es la transacción financiera, y pues por supuesto que en todo este marasmo, esta estructura corrupta que el gobierno ha diseñado todo este tiempo, pues uno lo que más puede pensar o presumir es que también se trata pues de un saqueo que se le está haciendo al pueblo venezolano. Ustedes hace algunos días, diputado, ofrecían alguna cifra, un estimado. ¿Se sabe hoy día cuánto oro de las reservas internacionales ha vendido Nicolás Maduro y su equipo? No, y no quisiera adelantarme un estudio que están haciendo un equipo técnico al respecto, que están tratando de cuantificar cuánto serán las toneladas y el dinero que se pudo haber percibido, o el dinero también
que se pudo perder, ¿no?, de las arcas de la nación, precisamente en relación a esto, ¿no? Esto ha funcionado en los últimos años como una especie de caja negra sin ningún tipo de información. Lo que sí es importante resaltar es que los mismos técnicos o los staff técnicos, personas que tienen pues carrera dentro del Banco Central de Venezuela, se han negado a firmar y han hecho las observaciones en cuanto a que no se cumplen los requisitos para la venta de este oro, ¿no?, que ha querido hacer el gobierno venezolano. Quizás de esto hay que dar crédito, ¿no?, que todavía quedan allí en estas instituciones funcionarios que tienen algún grado de responsabilidad y compromiso con el país y son los que se han negado, aún con todas las consecuencias que esto les ha traído dentro del gobierno nacional que tiene el usurpador Nicolás Maduro, pero no hemos querido todavía sacar a luz pública pues una cifra concreta. Por lo menos nosotros desde la Comisión de Contraloría pues hemos querido ser pues en esto pues bastante serios, a esperar de que tengamos un aproximado bastante cercano de acuerdo a la información que podamos manejar desde adentro. Diputado, queda claro que esta transacción o este tipo de transacciones son de carácter ilegal. Quisiera un poco aclararlo, porque de ser así habría responsables, se sumaría digamos, este delito a un largo expediente que se ha ido alimentando en torno al manejo irregular de recursos de nuestro país, ¿correcto? Claro, por supuesto que son ilegales. Cuando tú obvias las observaciones que te hace el staff técnico, cuando te dice el por qué no puedes hacerlo y te hace las observaciones por escrito incluso cuando tú obvias 2 o 3 firmas que son necesarias para que estas transacciones financieras puedan hacerse, para que esta venta pueda hacerse, ya estás incurriendo en delitos administrativos que van a terminar también en delitos penales. Y nosotros lo hemos dicho y por eso hemos hecho la alerta públicamente. Esta señora Russo, quien es la que está en este momento usurpando la condición de vicepresidente del Banco Central de Venezuela para el área financiera internacional y que forma parte del directorio, es la que en este momento quizás lleva la principal responsabilidad y ella va a tener consecuencias penales. Y nosotros lo hemos dicho desde un principio, con el caso de la ley de amnistía, pues no habla de impunidad para los corruptos, porque estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y estas personas que estén inmersos en estos delitos, pues van a tener que dar la cara a la justicia con este Estado de Derecho en Venezuela. Y hemos tratado de hacer conjuntamente con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional precisamente un trabajo de experticia al respecto, porque esto no puede quedarse allí. Y esto tiene que, en su momento, pues estaremos formalizando las denuncias cuando exista un fiscal general de la República que pueda ejercer las acciones penales en contra de estos ciudadanos. La plataforma que recientemente creó Nicolás Maduro y su equipo para la venta de dólares en nuestro país, también entendemos que ustedes abrieron investigación, que han logrado averiguar. Entiendo que le entregan esta responsabilidad a una empresa de origen español. ¿Qué puede decirnos, diputado? Sí, bueno, hay 2 empresas que están involucradas, una de origen español, otra que se creó también en islas acá del Caribe, donde hay paraísos fiscales. Y pues por supuesto esta plataforma la están acompañando cerca de 5 bancos nacionales, donde ya también les hicimos la convocatoria. Pues por supuesto estamos en la primera parte de la investigación, donde estamos solicitando información precisamente a esta plataforma financiera para saber si existe un fideicomiso, dónde está el fideicomiso, cómo se creó, precisamente para poder nosotros ir determinando pues cuáles serían las irregularidades posibles que pudieran estar en ello. Esta es una investigación que iniciamos nosotros el miércoles la semana pasada. Ya hemos empezado a tener las primeras entrevistas y seguiremos avanzando en los próximos días. La próxima semana, el día miércoles, tenemos pues ya la convocatoria a otros funcionarios de empresas privadas que estarían pues inmersos en todo este entramado que denunciamos nosotros de Interbanex la semana pasada, que nos genera sospecha por la manera también con la que se crea y también como el gobierno ha manejado siempre el tema control cambiario, el tema de las divisas en el país. Sobre el tema de la recuperación de activos, ayer conversábamos, diputado, sobre el caso de los CLAP.
Esto ha sido un sistema, un mecanismo creado para beneficiar aparentemente a unos pocos en la compra, en un proceso de compra y distribución de alimentos muy poco claro, incluso irregular, como lo han denunciado autoridades como México, los gobiernos de México y Colombia. Allá hay sobreprecio, hay alimentos descompuestos o de muy baja calidad, hay una cantidad de dinero que nadie sabe a dónde va, dólares preferenciales. Yo quisiera su comentario acerca de este tema en específico, lo saco a colación, por la negación o la negativa del gobierno de recibir ayuda humanitaria, pero la insistencia de mantener un sistema que ustedes han denunciado permanentemente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, este es un sistema corrupto y si bien es cierto como en Venezuela se obstruye la investigación al respecto, lo que se pudo demostrar en cuanto a los sobreprecios ha sido por información que conseguimos nosotros el año pasado pues en México, Colombia, Panamá, y sobreprecios que se pudieron calcular unos productos en 126% y otros hasta en 977%, ¿no?, de sobreprecio. Y el gobierno pues no solamente lo tiene porque es un negocio para la cúpula gobernante, para empresas creadas en Colombia, en paraísos fiscales, en Bulgaria, en otros países, sino que también porque forma parte de un sistema de control social que mantiene el régimen sobre los sectores más necesitados. Es decir, se ha convertido la cajita y la bolsa del CLAP en una herramienta de control para el chantaje, para que firmes por Nicolás, para que hagas tal cosa, para que te movilices. Y esto pues acompañado de un gran negocio donde han figurado personajes que están vinculados incluso, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, con la propia familia presidencial. Para nadie es un secreto de que este señor Saab, por ejemplo, está muy cercano a la señora Flores, ¿no?, entre otros empresarios que están allí, que han sido investigados en su momento, y otras empresas que tienen una creación muy sospechosa, con capitales que llegaron apenas a $10,000, creados, por ejemplo, en algunos países como en Panamá, y que terminaron ejecutando contrataciones por encima de los $400 millones en su momento. Y, por supuesto, a esto se ha prestado también sistemas corruptos, por ejemplo, como en México, de empresas enmascaradas, que también han seguido trabajando con estas empresas venezolanas. Y quizás lo más importante de observar esto es que ellos se van trasladando a distintos países. Cuando se descubre el entramado, van mutándose a otros países con empresas fantasmas que van creando para traer precisamente estos alimentos de baja calidad al país, de bajo costo, que son pagados acá en Venezuela, bueno, con precios como si fueran productos de primera calidad, cuando inclusive muchos de estos productos están a punto de vencerse, lo que hace que sea más económico su transacción económica fuera de nuestras fronteras. Pero aquí se sigue comercializando, se le sigue pagando, y al final del día, pues estos productos de mala calidad pues llegan a los sectores que el gobierno pues controla con esta herramienta de control social como autoridad del municipio que terminan siendo los CLAP. Esta investigación sigue, por cierto, al respecto, y hay venezolanos, por algunos canadienses, que también involucrados en todo el sistema de distribución y comercialización de los CLAP en gran parte del occidente del país, que también están en este momento pues han sido señalados por las investigaciones y toda esta estructura corrupta que se ha creado alrededor de los CLAP. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no sé si pueden escucharme. Decía diputado Superlano que es curioso lo que usted menciona sobre el caso de los CLAP, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, y la posible cercanía con el entorno de Nicolás Maduro, porque no sería el único caso. Está los 1.200 millones de fraude cambiario investigados en los Estados Unidos, donde hay bolichicos, así figura en la acusación, incluso también personas vinculadas al entorno presidencial, ni hablar del caso de Raúl Gorrín, más de $2.000 millones y otros. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque un diputado de la Asamblea Nacional decía recientemente, me parece que en Italia, lo cual generó toda clase de reacciones, que ante una eventual elección
aspiración presidencial, incluso Nicolás Maduro podría presentarse. La pregunta que yo le haría es, ¿en qué condiciones podría presentarse alguien que, bueno, aparentemente está vinculado con este tipo de negocios, sin hablar el caso Odebrecht, sin hablar de las violaciones sistemáticas de derechos humanos? ¿Qué puede comentarnos? Lo primero, que creo que el diputado hizo una apreciación personal, porque yo creo que si algo debemos estar claros, el pueblo venezolano, en la propia Asamblea, es que Nicolás no puede ser ni siquiera ser candidato, porque precisamente viene de usurpar el poder, de cometer un delito, de cometer un fraude de la nación, y además de eso involucrado en escandalosos hechos de corrupción. Por lo menos su entorno, su familia, sale vinculada directamente. En el caso del fraude, donde aparece vinculado el tesorero Andrade, y donde está vinculado el señor Raúl Gorrín, solamente habla de un soborno por encima de los $1.000 millones. Pero nosotros denunciamos en su momento que hay ahí unas transacciones que superan los $7.500 millones solamente entre del señor Gorrín, ¿verdad? Conjuntamente con los distintos tesoreros, que era Claudia Díaz y este señor Andrade. Y en esta trama aparecen vinculados sobrinos de Cilia Flores, hijos inclusive de Cilia Flores, y porque el señor Malpica Flores también como tesorero aparece vinculado. Entonces, de ninguna manera pudiera ser Nicolás Maduro. El único elemento que en este caso pudiera Nicolás Maduro negociar es su salida del poder, pero de presentarse como candidato será darle una gran bofetada a todo el derecho internacional y sobre todo al pueblo venezolano, que ha sido sometido a escandalosos hechos de corrupción, de sometimiento, de violación de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro y de la familia presidencial. Así que yo quiero creer que esto es una opinión muy personal del diputado que hizo esta declaración, pero es algo que la Asamblea y que la opinión pública internacional pues no debe permitir o no va a permitir. Antes de hacer la pausa, su reacción ante esta decisión que daba a conocer la Sala Constitucional, formada en buena medida con magistrados express, anulando la designación de las juntas directivas ad hoc para administrar Citgo. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, que eso va a seguir en proceso, que el Citgo va a ser administrada por esta Junta al final del día, que es de esta decisión que acaba de tomar la Asamblea Nacional. Nosotros estamos haciendo caso omiso a lo que es el Tribunal Supremo írrito, espurio, ¿no? que está pues sometido a la dirección que hace el gobierno usurpador. Pues no vamos a hacer ningún caso, ¿no? Todo lo contrario, seguiremos avanzando al respecto, seguiremos haciendo los nombramientos que tengamos que hacer, y pues, por supuesto estos ciudadanos van a colocarse pues al corriente en el manejo de las cuentas, de los activos de esta empresa, para darle pues respuesta a los venezolanos, sobre todo en un momento de emergencia humanitaria, que necesitamos la mayor claridad posible en el manejo de los recursos, en el manejo de la cosa pública, y pues, por supuesto en la administración de estos para la propia administración y el manejo, ¿no?, de esta crisis que vivimos los venezolanos. Así que esta decisión y todas las que sigan tomando seguirán siendo írritas, y en su momento pues también nosotros estaremos, por supuesto, en el momento de la transición teniendo un nuevo Tribunal Supremo en Venezuela que sí esté a la altura de las circunstancias del pueblo venezolano. Gracias, diputado Superlano, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora,
¿Qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos al profesor economista Luis Oliveros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca de lo que está pasando con la principal industria de nuestro país. Decía Nicolás Maduro en una entrevista a la AP que Estados Unidos pretende arrebatar Citgo a la nación y da la impresión que podría ser todo lo contrario. Yo quisiera iniciar conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Mira, hay que recordar que Nicolás Maduro hace unos años quiso vender Citgo, pero como el mercado no llegó al número que ellos querían, era un número además desfasado totalmente, entonces ellos decidieron endeudar a la empresa, quitarle cualquier cantidad de efectivo en temas de dividendos y además darla como garantía para emisiones de bonos. Los asesores petroleros de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro siempre han estado en contra de la estrategia de internacionalización de PDVSA y siempre han tratado de
vender Silvio y de vender toda esa refinería que tiene PDVSA en el exterior. Y cuando uno analiza el tratamiento que le dio tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, y que le sigue dando Nicolás Maduro a la industria petrolera venezolana, la conclusión es que ellos son los principales responsables del desastre que vive PDVSA y que vive toda la industria petrolera. El sistema de refinación de Venezuela está en el piso, cada día dependemos más de la gasolina importada, cada día producimos menos petróleo y cada día dependemos más o dependíamos más de ese mercado como era Estados Unidos. Hoy la situación es mucho más complicada porque ahora no podemos venderle el petróleo ni podemos comprarle gasolina ni productos a los Estados Unidos. Por eso es que muy posiblemente en las próximas semanas vayamos a una situación económica mucho más complicada que en la que ya estábamos viviendo. Tengo que preguntarle a nuestro invitado porque algunas firmas ya están publicando análisis, proyecciones sobre lo que puede ocurrir en nuestro país. Comentamos con los amigos oyentes un extracto del último reporte de Morgan Stanley. Ellos hablan de un probable cambio político. Habrá que ver si se consolida una transición en Venezuela, pero en todo caso destacan que la situación que tiene que ver con el déficit de caja por la caída de las divisas, la hiperinflación, la escasez de productos y la presión internacional, colocan a Venezuela frente a un escenario complejo. ¿Qué puede comentarnos? Mira, el escenario es catastrófico, ¿no? Venezuela, según el último informe de la OPEP, estaría produciendo entre 1 millón, que es lo que dice el mercado que está produciendo Venezuela, 1.480.000, que es lo que dice que está produciendo el Ministerio de Petróleo. Pero entre esos dos números, son casi 500.000 a 600.000 barriles que Venezuela destina hacia los Estados Unidos, el principal socio comercial de Venezuela. Hoy no se puede mandar petróleo a Estados Unidos porque ese petróleo no lo va a cobrar PDVSA. Entonces, mientras deciden o mientras encuentran mercados donde colocar ese petróleo, Venezuela no va a tener ingresos en divisas. Pero no solamente no va a tener ingresos en divisas, no va a tener mercado a donde colocar su petróleo, sino que tampoco va a tener o no tiene en este momento quien le venda gasolina y quien le venda la materia prima para producir gasolina. Estados Unidos también era el principal proveedor de gasolina y también de productos para producirla. Entonces estamos ante un escenario donde no solamente no estás generando caja, sino que tampoco estás comprando el crudo liviano que necesitas y la nafta que necesitas para mezclar ese crudo extra pesado que se produce en la faja petrolífera, sino que adicionalmente tampoco tienes materia prima ni gasolina para abastecer el mercado interno. Estas próximas semanas son sumamente importantes para Maduro, pero también son importantes para los venezolanos porque la crisis económica puede ser muy fuerte. Podemos ver caídas importantísimas también de la producción que pueden estar en el orden entre el 30 y el 50%. Entonces, mira, ese escenario hace que lo que hemos vivido hasta ahorita sea muy poco en comparación a lo que puede pasar en las próximas semanas en temas de déficit de divisas, de hiperinflación, de déficit fiscal y de problemas de generación de divisas. Gracias, Luis Oliveros, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos despedimos con un titular: Devolvamos la democracia a Venezuela. Titula un artículo de opinión el expresidente español Felipe González en el New York Times. Que así sea. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.